En las calles empedradas de San Miguel de Allende, donde el sol mexicano pinta de dorado las fachadas coloniales, caminaba un joven de apenas 17 años. Sus zapatos gastados resonaban contra el pavimento irregular, mientras sus ojos oscuros buscaban desesperadamente una oportunidad. Mateo Hernández llevaba 3 días sin probar bocado y su estómago rugía como un león enjaulado. El muchacho se detuvo frente a una imponente mansión colonial, pintada de un rosa intenso, que contrastaba con las bugambilias moradas que adornaban sus balcones de hierro forjado. Detrás de los enormes portones de madera, se podía escuchar el murmullo de una celebración. El aroma a mole poblano y tortillas recién hechas flotaba en el aire, torturando sus sentidos. Con el corazón latiendo aceleradamente, Mateo reunió todo su valor y tocó la aldaba de bronce. Sus nudillos temblaron contra el metal frío. Después de unos minutos que parecieron eternos, se abrió una pequeña ventanilla en el portón. «¿Qué necesitas, jovencito?», preguntó una voz femenina, pero no logró ver el rostro completo de quien hablaba. Mateo tragó saliva y con voz quebrada, pero llena de determinación, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. «¿Puedo limpiar tu patio para la comida, señora?». «No he comido en 3 días». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo podía escuchar su propio corazón martillear contra sus costillas. Entonces el portón se abrió lentamente y apareció una mujer elegante de unos 60 años, vestida con un huipil bordado a mano de colores vibrantes. Sus cabellos plateados estaban recogidos en un moño perfecto, y sus ojos verdes lo observaban con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Dios mío», exclamó la mujer, llevándose una mano al pecho. «¿Cuántos años tienes, hijo?». «17, señora», respondió Mateo, bajando la mirada avergonzado. La mujer, que se llamaba Elena Morales, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese rostro joven y demacrado, en esos ojos llenos de esperanza y desesperación, vio el reflejo de su propio pasado. Vio al hijo que había perdido 20 años atrás. Vio la pobreza de la que había escapado. Vio la humanidad que a veces olvidaba en su mundo de lujos y comodidades. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz temblorosa. «Mateo Hernández, señora. Vine desde Guanajuato buscando trabajo. Mis padres murieron en un accidente y no tengo a nadie más». Elena cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había tomado una decisión que no solo cambiaría la vida de Mateo, sino también la suya propia. Elena invitó a Mateo a pasar, pero no al patio trasero como él había solicitado. Lo condujo directamente a su cocina, un espacio amplio y luminoso donde las ollas de barro se mezclaban armoniosamente con electrodomésticos modernos. El contraste era un reflejo perfecto de la vida de Elena, arraigada en sus tradiciones, pero adaptada a los tiempos modernos. «Siéntate aquí», le dijo, señalando una silla de madera tallada junto a la mesa central. «Voy a prepararte algo de comer». Mateo se sintió abrumado por tanta bondad. «Señora, yo solo quería trabajar por la comida. No necesito que me regale nada». Elena sonrió mientras encendía el comal. «Hijo, el trabajo viene después de que tengas fuerzas para hacerlo. Ahora cuéntame tu historia mientras preparo estos huevos rancheros». Mientras el aroma a salsa roja llenaba la cocina, Mateo relató su historia. Habló de sus padres, trabajadores del campo que habían muerto en un accidente de autobús mientras regresaban de vender su cosecha. Habló de cómo había perdido la pequeña parcela porque no podía pagar las deudas. Habló de sus sueños de estudiar ingeniería, truncados por la necesidad de sobrevivir. Elena escuchaba en silencio, volteando las tortillas con una destreza que hablaba de años de práctica. Cada palabra de Mateo resonaba en su corazón, como un eco de su propia juventud. Ella también había sido pobre, también había luchado por sobrevivir en un mundo que parecía estar en su contra. «¿Sabes leer y escribir?», preguntó Elena mientras servía el desayuno en un plato de talavera pintado a mano.
Sí, señora. Terminé la preparatoria con becas. Era el mejor estudiante de mi generación, respondió Mateo con un dejo de orgullo que la pobreza no había logrado extinguir. Elena colocó el plato frente a él y observó cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al ver la comida. Come despacio, hijo. No te vayas a enfermar. Mateo obedeció, saboreando cada bocado como si fuera el último. El sabor de los huevos, el picante perfecto de la salsa, la textura suave de los frijoles refritos. Todo sabía a esperanza. Elena, ¿todo está bien? Una voz masculina interrumpió el momento. Era Roberto, el esposo de Elena. Un hombre distinguido de 65 años que acababa de entrar a la cocina. Roberto, te presento a Mateo. Va a trabajar con nosotros, dijo Elena con una determinación que no dejaba lugar a discusiones. Roberto observó al joven con curiosidad. En sus 40 años como empresario, había aprendido a leer a las personas, y en Mateo veía algo especial. Una dignidad que la pobreza no había logrado quebrantar. ¿En qué puedes trabajar, muchacho?, preguntó Roberto acercándose a la mesa. En lo que usted necesite, señor. Sé trabajar la tierra, puedo limpiar, cargar, cocinar básico. Tengo fuerza y ganas de aprender, respondió Mateo, incorporándose ligeramente en señal de respeto. Roberto intercambió una mirada con Elena. Después de 30 años de matrimonio, se comunicaban sin palabras. Ambos sabían que este encuentro no era casualidad. Al día siguiente, Mateo se despertó antes del amanecer. Elena le había preparado un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, limpio y cómodo, con una cama individual y un pequeño escritorio. Era el primer espacio propio que tenía desde la muerte de sus padres. Se vistió con la ropa limpia que Elena le había dado. Unos pantalones de mezclilla y una camisa blanca sencilla. Cuando bajó a la cocina, encontró a Elena ya preparando el desayuno. «Buenos días, señora Elena», saludó Mateo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?», preguntó Elena, sirviéndole un vaso de café con leche. «Mejor que en años, señora. Muchas gracias por todo». Elena sonrió mientras le preparaba un desayuno abundante. «Hoy te voy a enseñar cómo funciona todo aquí. Tenemos un pequeño negocio de catering para eventos y Roberto maneja algunas propiedades. Hay mucho trabajo, pero también mucho que aprender». Después del desayuno, Elena lo llevó al jardín trasero, que era mucho más grande de lo que Mateo había imaginado. Había un huerto orgánico con verduras frescas, un área de compostaje y un pequeño invernadero donde Elena cultivaba hierbas aromáticas para su cocina. «Tu primera tarea será ayudarme aquí», le dijo Elena, entregándole unos guantes de jardinería. «Pero no es solo limpiar. Quiero que aprendas sobre cada planta, sobre el suelo, sobre el ciclo de la vida. Todo esto es conocimiento que te servirá para siempre». Mateo se sumergió en el trabajo con una energía renovada. Cada surco que limpiaba, cada planta que podaba, cada semilla que plantaba, lo hacía con una dedicación que impresionó a Elena. Pero lo que más la sorprendió fue su curiosidad. Preguntaba sobre todo. Quería entender no solo el cómo, sino el porqué de cada tarea. «¿Por qué plantamos los tomates junto a la albahaca?», preguntó Mateo mientras trasplantaba algunas plántulas. «Porque se ayudan mutuamente», explicó Elena. «La albahaca repele las plagas que atacan a los tomates, y los tomates dan la sombra que necesita la albahaca. En la vida, hijo, siempre es mejor trabajar juntos que solos». Mateo asintió, entendiendo que Elena le estaba enseñando mucho más que jardinería. Estaba aprendiendo sobre la vida, sobre las relaciones humanas, sobre la importancia de la colaboración. Al mediodía, Roberto se acercó al jardín con una propuesta. «Mateo, esta tarde tenemos una entrega importante. ¿Te gustaría acompañarme? Podrías aprender sobre la parte comercial del negocio». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Sí, señor Roberto, me encantaría». Esa tarde, Mateo conoció una parte del mundo que nunca había visto. Acompañó a Roberto a entregar un pedido a un hotel de lujo,
observando cómo se manejaban las relaciones comerciales, cómo se aseguraba la calidad del producto, cómo se construía la confianza con los clientes. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó Roberto mientras regresaban a casa. Es increíble, señor. Nunca pensé que hubiera tanto detrás de un simple plato de comida. Desde cultivar los ingredientes hasta servirlos en la mesa, cada paso es importante, respondió Mateo con admiración genuina. Roberto sonrió. En las palabras de Mateo reconocía la misma pasión que él había sentido cuando empezó su primer negocio 40 años atrás. Las semanas pasaron volando, y Mateo se había convertido en una parte integral de la familia Morales. Cada día aprendía algo nuevo, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida. Elena le enseñaba recetas tradicionales mexicanas, compartiéndole secretos culinarios que habían pasado de generación en generación en su familia. La cocina es el corazón de una casa, le decía Elena mientras le enseñaban a hacer mole desde cero. Pero también es una metáfora de la vida. Necesitas paciencia para que los sabores se mezclen correctamente. Necesitas equilibrio para que ningún ingrediente domine sobre los otros. Y necesitas amor para que todo salga perfecto. Mateo absorbía cada palabra como una esponja. Su libreta que Elena le había regalado se llenaba de recetas, consejos y reflexiones que iba recopilando día a día. Pero había algo que lo inquietaba. A pesar de toda la bondad que recibía, se sentía como si estuviera viviendo en una burbuja, alejado del mundo real. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a preparar un pedido grande, se atrevió a expresar sus preocupaciones. Señora Elena, ¿cree que algún día podré ser independiente? No malinterprete. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí, pero siento que necesito probar que puedo valerme por mí mismo. Elena dejó de picar cebollas y lo miró con ojos comprensivos. Hijo, la independencia no se trata de alejarse de quienes te quieren. Se trata de desarrollar las habilidades y la confianza para tomar tus propias decisiones. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida? Mateo respiró profundamente antes de responder. Quiero estudiar ingeniería, señora. Quiero diseñar sistemas que ayuden a las personas como yo, que venimos del campo. Quiero encontrar maneras de hacer más eficiente la agricultura, de llevar tecnología a lugares donde se necesita. Elena sonrió con orgullo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, necesitas terminar tus estudios básicos y prepararte para el examen de admisión a la universidad. Esa noche, Elena y Roberto tuvieron una conversación que cambiaría el rumbo de la vida de Mateo. Elena le contó a su esposo sobre los sueños del joven, sobre su inteligencia y su determinación. Podríamos patrocinar sus estudios, sugirió Elena. Tenemos los recursos y él tiene el talento. Roberto asintió. Pero hagámoslo de manera que él se sienta parte del proceso, no como un simple receptor de caridad. Podría trabajar para nosotros medio tiempo mientras estudia, y podríamos ir descontando la inversión educativa de sus ingresos futuros. Al día siguiente, llamaron a Mateo a la sala principal de la casa. Era un espacio elegante, con muebles de madera tallada y arte mexicano contemporáneo en las paredes. Mateo se sintió nervioso, pensando que había hecho algo malo. «Siéntate, hijo», le dijo Elena con una sonrisa tranquilizadora. «Roberto y yo hemos estado hablando sobre tu futuro». Roberto tomó la palabra. «Mateo, hemos visto tu dedicación, tu inteligencia y tu carácter. Creemos que tienes el potencial para lograr grandes cosas. Queremos ofrecerte la oportunidad de estudiar ingeniería». Mateo se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba lo que estaba escuchando. «Pero», continuó Roberto, «no va a ser gratis. Vas a trabajar para nosotros medio tiempo y vamos a considerar tu educación como una inversión en tu futuro. Cuando te gradúes y consigas un buen trabajo, nos pagarás de vuelta. Es un préstamo con intereses muy bajos, pero es un préstamo al fin y al cabo». Mateo se puso de pie y se acercó a ambos, abrazándolos con lágrimas en los ojos.
No sé cómo agradecerles. Prometo que no los voy a defraudar. Elena lo abrazó fuertemente. Hijo, tú ya nos has dado más de lo que imaginas. Nos has recordado por qué vale la pena hacer el bien. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional para Mateo. Las mañanas las dedicaba a estudiar para el examen de admisión universitaria con un tutor que Elena había contratado, un profesor jubilado llamado Don Fernando, quien era conocido por su exigencia y sus métodos poco convencionales. La inteligencia sin disciplina es como un caballo sin riendas, le decía Don Fernando durante sus sesiones de matemáticas. Puede ser muy poderoso, pero sin dirección, no llega a ningún lado. Las tardes las pasaba trabajando en el negocio de catering, donde había demostrado una habilidad natural para la logística y la organización. Roberto había comenzado a delegarle responsabilidades cada vez mayores, y Mateo se había convertido en el enlace entre la cocina y los clientes. Pero el camino no era fácil. Había días en que la presión lo abrumaba. Estudiar conceptos avanzados de matemáticas y física después de años sin educación formal era como escalar una montaña sin equipo adecuado. Había noches en que se quedaba despierto hasta muy tarde, luchando con problemas que parecían imposibles de resolver. Una noche, Elena lo encontró en la cocina a las 2 de la madrugada, rodeado de libros y con la cabeza entre las manos. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Elena, sentándose junto a él. «No puedo más, señora Elena», dijo Mateo con voz quebrada. «Me siento como si estuviera tratando de alcanzar la luna con las manos. Hay tantas cosas que no entiendo, tantos años de educación que perdí». Elena le sirvió un vaso de leche tibia con miel y se sentó frente a él. «Mateo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un diamante y un trozo de carbón?». Mateo negó con la cabeza, intrigado por la pregunta. «La presión», respondió Elena. «El diamante es carbón que ha soportado una presión increíble durante mucho tiempo. Tú estás en ese proceso ahora. La presión que sientes no es para destruirte, es para transformarte». Elena le contó entonces su propia historia, algo que nunca había compartido completamente con él. Le habló de cómo había crecido en la pobreza extrema, de cómo había trabajado como empleada doméstica desde los 14 años, de cómo había estudiado por las noches para conseguir su certificado de preparatoria. «Conocí a Roberto cuando yo tenía 25 años. Él era un joven empresario y yo era la encargada de limpiar su oficina. Pero él vio en mí algo que ni yo misma veía. Me ofreció trabajar en su empresa, me ayudó a estudiar administración y juntos construimos todo lo que tenemos ahora». Mateo escuchaba con atención, viendo a Elena con nuevos ojos. ¿Nunca se sintió como si no mereciera toda esa ayuda? «Todos los días», admitió Elena. «Pero Roberto me enseñó algo importante. La humildad es buena, pero la autocompasión es destructiva. Tú mereces esta oportunidad no por lástima, sino por tu carácter, tu inteligencia y tu determinación». Esa conversación fue un punto de inflexión para Mateo. Al día siguiente, se enfrentó a sus estudios con una nueva perspectiva. En lugar de ver cada problema como una montaña imposible de escalar, comenzó a verlos como escalones que lo acercaban a su meta. Don Fernando notó el cambio inmediatamente. «Veo que encontraste tu fuego interior», le dijo durante una sesión particularmente productiva. «Ahora sí creo que estás listo para el examen». Pero justo cuando las cosas parecían ir bien, llegó una noticia que lo cambió todo. Una tarde, mientras Mateo estaba ayudando a preparar un evento, Roberto recibió una llamada que lo dejó pálido. «Elena, ven acá», llamó Roberto con urgencia. «Tenemos un problema». Mateo continuó trabajando, pero no podía evitar escuchar la conversación. Al parecer, uno de los principales clientes de Roberto había cancelado varios contratos importantes, alegando problemas financieros. La situación económica de la familia Morales, aunque lejos de ser desesperada, se había complicado significativamente. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se preguntaba si su educación sería una carga demasiado pesada para Elena y Roberto en estos momentos difíciles.
A pesar de sus enseñanzas sobre merecer la oportunidad, el sentimiento de culpa comenzó a crecer en su pecho como una sombra. Los días siguientes fueron tensos en la casa Morales. Roberto pasaba horas al teléfono tratando de conseguir nuevos clientes, mientras Elena trabajaba arduamente para mantener los contratos existentes. Mateo observaba todo desde su posición, sintiéndose cada vez más como una carga innecesaria. Una mañana, después de una noche especialmente difícil en la que había escuchado a Elena y Roberto discutir sobre las finanzas, Mateo tomó una decisión. Se acercó a ellos durante el desayuno con una determinación que no había mostrado antes. «Señores», dijo Mateo, manteniéndose de pie mientras ellos estaban sentados. «He estado pensando, y creo que debería buscar otro trabajo, uno que me pague más, para que puedan usar ese dinero para sus gastos». Elena y Roberto se miraron con sorpresa. «Hijo, ¿de dónde sacas esa idea?», preguntó Elena. «Los he visto preocupados por el dinero. Sé que mi educación cuesta mucho, y no quiero ser una carga para ustedes, justo cuando están pasando por dificultades». Roberto se puso de pie y caminó hacia Mateo. «Muchacho, siéntate. Vamos a tener una conversación muy importante». Mateo obedeció, sintiendo que su corazón latía aceleradamente. «Mateo», comenzó Roberto, «los problemas financieros son parte de cualquier negocio. Elena y yo hemos pasado por crisis mucho peores que esta. Pero ¿sabes qué nunca hacemos durante las crisis? Abandonar nuestras inversiones a largo plazo. Y tú, hijo, eres la mejor inversión que hemos hecho en años». Elena asintió. «Además, hay algo que no sabes. Desde que llegaste, nuestro negocio ha crecido más que nunca. Tus ideas, tu energía, tu manera de tratar a los clientes, todo eso ha agregado valor a lo que hacemos». Mateo se sintió abrumado por la emoción. «Pero yo solo hago lo que me dicen». «No», interrumpió Roberto. «Tú haces mucho más. ¿Recuerdas cuando sugeriste que organizáramos los inventarios por fecha de vencimiento? Eso nos ahorró miles de pesos en productos desperdiciados. ¿Y cuando propusiste que ofreciéramos menús especiales para eventos corporativos? Eso nos trajo 3 clientes nuevos». Elena sonrió. «Hijo, no eres una carga. Eres parte de la solución. Pero si realmente quieres ayudar más, tengo una propuesta». Elena le explicó su plan. Habían recibido una oferta para catering de una boda muy grande, pero era un evento complejo que requería más personal y organización de la que normalmente manejaban. Si Mateo podía tomar la responsabilidad de coordinar toda la logística, podrían aceptar el trabajo. «Sería como un examen real», explicó Elena. «Tendrías que manejar proveedores, coordinar tiempos, supervisar personal y asegurarte de que todo salga perfecto. Es una gran responsabilidad». Mateo sintió una mezcla de miedo y emoción. «¿Ustedes creen que puedo hacerlo?» «Sabemos que puedes», respondió Roberto. «La pregunta es si tú crees que puedes». Mateo respiró profundamente. «Acepto el reto». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mateo se sumergió en la planificación del evento como si su vida dependiera de ello. Creó hojas de cálculo detalladas, estableció cronogramas minuciosos y coordinó con proveedores que al principio lo veían con escepticismo por su juventud. «Oye, niño», le dijo uno de los proveedores de flores, «¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Este es un evento muy importante». Mateo mantuvo la calma. «Señor, entiendo su preocupación. Déjeme mostrarle exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos». Procedió a explicar el plan con tal detalle y profesionalismo que el proveedor quedó impresionado. «Está bien, muchacho, trabajaré contigo, pero más vale que todo salga perfecto». La semana del evento, Mateo apenas durmió. Revisaba y revisaba cada detalle. Se comunicaba constantemente con todos los involucrados y se aseguraba de que no hubiera cabos sueltos. Elena y Roberto observaban desde la distancia, orgullosos, pero también nerviosos.
El día del evento llegó lluvioso y con varios problemas inesperados. El proveedor de sillas entregó un estilo diferente al pedido. El pastel se retrasó debido al tráfico, y uno de los meseros se enfermó a última hora. Mateo se enfrentó a cada crisis con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Reorganizó el acomodo de las sillas para que funcionaran con el nuevo estilo. Contactó a un pastelero de respaldo que Elena le había enseñado a tener siempre como plan B, y él mismo se puso el uniforme de mesero para cubrir al faltante. Al final de la noche, cuando los novios se acercaron a agradecerle personalmente por hacer de su boda un evento perfecto, Mateo se sintió invencible. Había probado no solo a Elena y Roberto, sino a sí mismo, que podía manejar responsabilidades grandes y complejas. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Elena mientras empacaban el último de los utensilios. Como si pudiera conquistar el mundo, respondió Mateo con una sonrisa que iluminaba la noche. Roberto se acercó y le puso una mano en el hombro. Hijo, creo que ya estás listo para el siguiente paso. El día del examen de admisión universitaria amaneció claro y fresco. Mateo se despertó 2 horas antes de lo necesario, con una mezcla de nervios y emoción corriendo por sus venas. Durante los últimos meses, había dedicado cada momento libre a prepararse para este día, y ahora finalmente había llegado. Elena le había preparado un desayuno especial: sus chilaquiles favoritos, jugo de naranja fresco y café con el toque perfecto de canela. Para que tengas energía para pensar, le dijo con una sonrisa maternal. ¿Y si no paso?, preguntó Mateo, expresando el miedo que había estado cargando durante semanas. Roberto, quien ya estaba vestido para acompañarlo a la universidad, se sentó frente a él. Mateo, independientemente de lo que pase hoy, ya has ganado. Has demostrado que puedes levantarte después de estar en el suelo, que puedes aprender, que puedes crecer. El examen es solo una puerta, pero hay muchas puertas en la vida. Durante el camino a la universidad, Mateo observó por la ventana los paisajes que se habían vuelto familiares durante su tiempo en San Miguel de Allende. Cada calle, cada edificio, cada árbol le recordaba algo que había aprendido, alguna experiencia que había vivido. Roberto, dijo Mateo de repente, quiero que sepas que sin importar lo que pase, estos meses han sido los mejores de mi vida. Ustedes me salvaron, pero más que eso, me enseñaron a salvarme a mí mismo. Roberto sintió un nudo en la garganta. Hijo, tú nos salvaste a nosotros también. Nos recordaste por qué vale la pena tener éxito, para poder ayudar a otros a tener éxito también. Al llegar a la universidad, Mateo se sintió abrumado por la cantidad de estudiantes que, como él, estaban buscando una oportunidad de cambiar sus vidas. Algunos llegaban en coches lujosos con sus padres, otros en transporte público, algunos solos como él había estado meses atrás. Mira a tu alrededor, le dijo Roberto antes de que entrara al edificio. Todos están aquí por la misma razón que tú, porque tienen sueños, pero no todos han trabajado tan duro como tú para llegar aquí. Esa es tu ventaja. El examen duró 4 horas. Mateo se enfrentó a problemas de matemáticas que meses atrás le habrían parecido imposibles, preguntas de física que ahora entendía gracias a las largas sesiones con don Fernando, y secciones de comprensión lectora que fluían naturalmente gracias a todas las noches que había pasado leyendo. Hubo momentos de duda, problemas que lo hicieron sudar frío, pero también momentos de certeza absoluta cuando sabía que su respuesta era correcta. Utilizó todas las técnicas que don Fernando le había enseñado: leer completamente cada pregunta, eliminar las respuestas obviamente incorrectas y confiar en su preparación. Cuando terminó el examen, se sintió exhausto pero satisfecho. Había dado lo mejor de sí mismo, y eso era todo lo que podía hacer. Al salir del edificio, encontró a Roberto esperándolo con una sonrisa ansiosa. ¿Cómo te fue?, preguntó Roberto. No lo sé, respondió Mateo honestamente, pero sé que di todo lo que tenía. Los resultados tardarían 2 semanas en llegar, y esas fueron las 2 semanas más largas de la vida de Mateo.
Trató de mantenerse ocupado trabajando en el negocio, pero su mente constantemente regresaba al examen, repasando respuestas, preguntándose si había cometido errores. Elena notó su ansiedad y decidió darle un proyecto especial para mantenerlo ocupado. Mateo, quiero que diseñes un plan para expandir nuestro negocio. Imagínate que tienes recursos ilimitados. ¿Qué harías? Mateo se sumergió en el proyecto con entusiasmo. Investigó sobre tendencias en la industria alimentaria, estudió casos de éxito de otros negocios similares y desarrolló un plan integral que incluía desde la expansión geográfica hasta la incorporación de tecnología moderna. Su propuesta incluía un sistema de pedidos en línea, talleres de cocina tradicional mexicana para turistas y un programa de mentoría para jóvenes en situación vulnerable, similar a lo que Elena y Roberto habían hecho con él. «Esto es impresionante», le dijo Elena después de revisar su presentación. «Tienes una visión integral del negocio que va mucho más allá de lo que esperábamos». Finalmente, llegó el día de los resultados. Mateo recibió la notificación por correo electrónico mientras estaba ayudando a Elena en la cocina. Sus manos temblaron mientras abría el mensaje en su teléfono. «¡Lo logré!», gritó súbitamente saltando de alegría. «¡Pasé el examen! ¡Fui aceptado en ingeniería!». Elena dejó caer la cuchara que tenía en las manos y corrió a abrazarlo. Roberto, que estaba en su oficina, escuchó los gritos y bajó corriendo. Los tres se abrazaron en la cocina, llorando de alegría. «Estamos tan orgullosos de ti», dijo Elena entre lágrimas. «Sabíamos que lo lograrías». Pero en medio de la celebración, Mateo se dio cuenta de algo que lo llenó de una nueva determinación. Su éxito no era solo suyo, era también de Elena y Roberto, y de todos los jóvenes que, como él, necesitaban una oportunidad. «Quiero hacer algo», dijo Mateo, separándose del abrazo. «Quiero crear un programa para ayudar a otros jóvenes como yo. Quiero que lo que ustedes hicieron conmigo se multiplique». Elena y Roberto se miraron con orgullo. Su inversión había dado frutos más allá de lo que habían imaginado. Los primeros días de universidad fueron abrumadores para Mateo. El campus era enorme, con edificios modernos y laboratorios equipados con tecnología que solo había visto en videos. Sus compañeros de clase provenían de diferentes entornos socioeconómicos, pero la mayoría tenía una ventaja que él no: años de preparación académica continua. Sin embargo, Mateo tenía algo que muchos de sus compañeros no tenían: experiencia real en el mundo laboral y una determinación forjada en la adversidad. Mientras otros estudiantes luchaban por entender conceptos abstractos, Mateo los conectaba con ejemplos prácticos de su trabajo en el negocio de Elena y Roberto. «Profesor», levantó la mano durante una clase de ingeniería industrial, ¿podríamos aplicar estos principios de optimización a pequeñas empresas familiares? Tengo experiencia en logística de catering y creo que hay muchas oportunidades de mejora. El profesor, Dr. Ramírez, se mostró intrigado. «Cuéntanos más sobre tu experiencia, Mateo». Mateo compartió algunos de los desafíos que había enfrentado organizando eventos y cómo había desarrollado sistemas para optimizar recursos y tiempo. Sus compañeros escucharon con atención y algunos se acercaron después de clase para hacer preguntas. «¿Cómo aprendiste todo eso?», le preguntó Ana, una compañera de clase cuyo padre era ingeniero. «Trabajando», respondió Mateo simplemente. «A veces la mejor escuela es la vida real». Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Elena y Roberto habían comenzado a implementar algunas de las ideas que Mateo había propuesto en su plan de expansión. El sistema de pedidos en línea había aumentado sus ventas en un 30%, y los talleres de cocina para turistas se habían convertido en una fuente de ingresos adicional muy exitosa. «Ese muchacho tenía razón», le dijo Roberto a Elena, mientras revisaban los números del mes. «Sus ideas están funcionando mejor de lo que esperábamos». Elena sonrió. «Siempre supe que era especial, pero ahora está demostrando que puede ser exitoso por sí mismo».
Mateo mantenía un equilibrio cuidadoso entre sus estudios y su trabajo de medio tiempo con Elena y Roberto. Los fines de semana regresaba a San Miguel de Allende para ayudar con eventos especiales y para mantener el contacto con la familia que había adoptado. Durante una de estas visitas, Elena le presentó a Mateo a María, una joven de 16 años, que había llegado a la casa con una historia similar a la suya. Era huérfana, había perdido a sus padres en un accidente y buscaba trabajo para sobrevivir. Pensé que podrías hablar con ella, le dijo Elena. Necesita escuchar a alguien que haya pasado por lo mismo. Mateo se sentó con María en el jardín donde él había trabajado sus primeros días. Sé exactamente cómo te sientes, le dijo con genuina empatía. Yo también llegué aquí pidiendo trabajo por comida. María lo miró con curiosidad. ¿Tú también? Pero ahora estás en la universidad. Sí, respondió Mateo, pero no fue fácil. Tuve que aprender que aceptar ayuda no es debilidad, es inteligencia. Y tuve que aprender que el verdadero éxito no es solo salir adelante, sino ayudar a otros a salir adelante también. Esa conversación plantó una semilla en la mente de Mateo. Esa noche, habló con Elena y Roberto sobre una idea que había estado desarrollando. Quiero crear un programa formal, les dijo. Un lugar donde jóvenes como María y como yo éramos puedan no solo encontrar trabajo, sino también educación y mentoría. Podríamos asociarnos con la universidad, con empresas locales, con el gobierno. Elena y Roberto escucharon con atención mientras Mateo describía su visión. Un centro de oportunidades que combinara trabajo, educación y desarrollo personal para jóvenes en situación vulnerable. Sería como una incubadora, explicó Mateo. Pero no solo para negocios, sino para vidas. Podríamos enseñar oficios, dar clases de preparación universitaria, ofrecer talleres de desarrollo personal. Roberto sonrió. Mateo, eso suena como algo que podría cambiar muchas vidas. Exactamente, respondió Mateo. Y quiero que ustedes sean mis socios fundadores. Elena se emocionó. Hijo, ¿estás seguro de que quieres tomar una responsabilidad tan grande mientras estás estudiando? Señora Elena, respondió Mateo con la sabiduría que había ganado a través de sus experiencias. Usted me enseñó que el éxito verdadero es el que se comparte. No puedo ser completamente exitoso si no ayudo a otros a hacerlo también. Esa noche, los tres se quedaron despiertos hasta muy tarde, desarrollando los primeros bocetos de lo que se convertiría en la Fundación Nuevos Horizontes. Un programa que cambiaría la vida de cientos de jóvenes en los años venideros. 2 años después, Mateo se encontraba de pie frente a un grupo de 20 jóvenes en el primer centro de la Fundación Nuevos Horizontes. El local, donado por un empresario local inspirado por la historia de Mateo, había sido transformado en un espacio moderno y acogedor, que combinaba aulas, talleres y una cocina comercial donde los jóvenes podían aprender tanto oficios como habilidades empresariales. Sé que muchos de ustedes están aquí porque sienten que no tienen opciones, les dijo Mateo, observando rostros que reflejaban la misma desesperanza que él había sentido años atrás. Yo también me sentía así. Pero quiero que sepan que están aquí no porque necesitan caridad, sino porque tienen potencial. Entre los jóvenes estaba María, quien ahora tenía 18 años, y había terminado su preparatoria mientras trabajaba medio tiempo en el negocio de Elena. También estaba Carlos, un joven de 19 años que había llegado de Oaxaca buscando oportunidades, y Lucia, una joven madre soltera que buscaba una manera de mantener a su hijo mientras se preparaba para un futuro mejor. El programa funciona así, continuó Mateo. Trabajarán medio tiempo en empresas locales que son nuestros socios, estudiarán por las tardes aquí en el centro, y recibirán mentoría personalizada para desarrollar sus propios planes de vida. Elena, quien se había convertido en la directora de desarrollo del programa, observaba con orgullo desde el fondo del salón. A los 62 años, había encontrado un nuevo propósito en la vida: ser la madre mentora de decenas de jóvenes que necesitaban orientación.
Roberto, ahora coordinador de las alianzas empresariales, había logrado establecer convenios con más de 50 empresas locales que ofrecían oportunidades laborales y de aprendizaje para los participantes del programa. Mateo, le dijo María después de la presentación, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, María. ¿Qué quieres saber? ¿Alguna vez te arrepientes de no haber seguido un camino más normal? Quiero decir, podrías estar enfocado solo en tus estudios, en tu carrera personal. Mateo sonrió, recordando cuando él mismo había tenido dudas similares. María, hay algo que he aprendido. El éxito que no se comparte se convierte en vacío. Yo podría tener un título universitario, un buen trabajo, dinero en el banco, pero si no uso todo eso para ayudar a otros, ¿qué sentido tiene? Durante los siguientes meses, Mateo dividía su tiempo entre sus estudios de ingeniería, su trabajo en la fundación y su colaboración continua con Elena y Roberto. Sus calificaciones eran excelentes y varios profesores lo habían invitado a participar en proyectos de investigación. Pero fue durante su cuarto semestre cuando recibió una oferta que lo hizo replantearse sus prioridades. Una empresa multinacional de tecnología le ofreció una beca completa para terminar sus estudios y una garantía de empleo inmediato después de graduarse, con un salario que era 3 veces el promedio nacional. Es una oportunidad increíble, le dijo Elena cuando Mateo le contó sobre la oferta. Podrías asegurar tu futuro financiero para siempre. Mateo asintió, pero había algo que lo inquietaba. Pero la oferta requiere que me mude a la Ciudad de México inmediatamente y que me comprometa a trabajar exclusivamente para ellos durante los próximos 5 años. Tendría que dejar la fundación. Roberto frunció el ceño. ¿Y qué sientes tú al respecto? Siento que sería como traicionar todo lo que hemos construido juntos, admitió Mateo. La fundación apenas está empezando a mostrar resultados. María está a punto de entrar a la universidad. Carlos está desarrollando su propio negocio de carpintería. Lucía está estudiando para ser contadora. Elena y Roberto se miraron con una sonrisa cómplice. «Hijo», dijo Elena, ¿recuerdas lo que te dije sobre la diferencia entre el carbón y el diamante? La presión, respondió Mateo. Exacto. Esta decisión es otra prueba de presión. Pero no es una prueba de resistencia, es una prueba de valores. ¿Qué es más importante para ti? ¿El éxito personal o el impacto social? Mateo reflexionó durante varios días. Habló con sus compañeros de la fundación, con sus profesores, con don Fernando, quien seguía siendo su mentor académico. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero que fue completamente coherente con el hombre en el que se había convertido. Rechazó la oferta de la multinacional y en su lugar propuso algo diferente: crear una empresa social que combinara tecnología con desarrollo comunitario. Su proyecto de tesis sería desarrollar un sistema tecnológico que optimizara la operación de pequeñas empresas familiares y programas sociales como la Fundación Nuevos Horizontes. Voy a crear mi propio camino, le dijo a Elena y Roberto. Voy a demostrar que se puede ser exitoso financieramente mientras se hace el bien. Elena lo abrazó con lágrimas en los ojos. Hijo, estamos tan orgullosos de ti. No por lo que has logrado, sino por quien te has convertido. Roberto asintió. Mateo, creo que ha llegado el momento de que tomes las riendas de la fundación. Elena y yo estaremos aquí para apoyarte. Pero es tu visión, tu liderazgo lo que va a llevar esto al siguiente nivel. Esa noche, Mateo caminó por el jardín donde había trabajado sus primeros días en la casa de Elena y Roberto. Las plantas que había ayudado a sembrar ahora eran árboles fuertes y frondosos. El paralelo con su propia vida no pasó desapercibido. Se sentó en el mismo lugar donde había comido sus primeros huevos rancheros y reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquel día en que había tocado la puerta pidiendo trabajo por comida, hasta convertirse en el fundador de una organización que estaba cambiando vidas, todo había sido parte de un plan que no podría haber imaginado.
5 años después de aquel día en que Mateo había tocado la puerta de Elena, y Roberto pidiendo trabajo por comida, se encontraba de pie en el pódium del auditorio principal de la Universidad de Guanajuato, dirigiéndose a una audiencia de más de 500 personas durante el Congreso Nacional de Desarrollo Social. Hace 5 años, comenzó Mateo, su voz clara y segura resonando por todo el auditorio. Yo era un joven de 17 años que no tenía nada más que esperanza y ganas de trabajar. Hoy estoy aquí como ingeniero graduado, como empresario social y como fundador de una organización que ha ayudado a más de 200 jóvenes a transformar sus vidas. En la primera fila estaban Elena y Roberto, ahora de 67 años, con sonrisas que no cabían en sus rostros. Junto a ellos estaba María, quien acababa de graduarse como licenciada en Administración de Empresas y se había convertido en la subdirectora de la Fundación Nuevos Horizontes. Pero no estoy aquí para hablar de mi historia, continuó Mateo. Estoy aquí para hablar de las historias que aún no se han escrito, de los jóvenes que en este momento están tocando puertas, buscando oportunidades, cargando sueños que parecen imposibles. La presentación de Mateo incluía datos impresionantes. La Fundación Nuevos Horizontes se había expandido a 5 ciudades, había establecido alianzas con más de 200 empresas y había logrado que el 85% de sus participantes continuara con estudios superiores o estableciera sus propios negocios. Pero las estadísticas no cuentan la historia completa, dijo Mateo, mientras en la pantalla aparecían fotos de los jóvenes que habían participado en el programa. Cada número representa una vida transformada, una familia que salió de la pobreza, un sueño que se hizo realidad. Después de la presentación, Mateo fue abordado por representantes de fundaciones internacionales, empresarios interesados en replicar el modelo, y funcionarios gubernamentales que querían implementar el programa a nivel nacional. Señor Hernández, le dijo la directora de una fundación estadounidense, nos interesa mucho su modelo. ¿Estaría dispuesto a expandir el programa a nivel internacional? Mateo sonrió. Me encantaría, pero bajo una condición. Que mantengamos siempre el enfoque en las personas, no en los números. Cada joven que entre al programa debe ser tratado como un individuo con potencial único, no como una estadística. Esa noche, en el hotel donde se hospedaba, Mateo recibió una llamada que lo llenó de emoción. Era Carlos, uno de los primeros jóvenes que había participado en el programa. Mateo, le dijo Carlos con voz emocionada, tengo que contarte algo increíble. ¿Recuerdas mi taller de carpintería? Bueno, acabo de recibir un contrato para hacer los muebles de un hotel de lujo. Es el proyecto más grande que he tenido. Y voy a poder contratar a 5 personas más. Eso es fantástico, Carlos, respondió Mateo. Pero lo más importante es que ahora tú vas a ser el que le dé oportunidades a otros. Exactamente, dijo Carlos. ¿Y sabes qué? Quiero que todos mis empleados sean jóvenes que necesiten una oportunidad, como la que tú me diste a mí. Después de colgar, Mateo se quedó pensando en las palabras de Carlos. Esa era la verdadera medida del éxito. No cuántas personas habían ayudado directamente, sino cuántas personas habían sido inspiradas a ayudar a otros. Al día siguiente, Mateo regresó a San Miguel de Allende para la celebración del 5º aniversario de la Fundación Nuevos Horizontes. El evento se realizó en el jardín de la casa de Elena y Roberto, el mismo lugar donde él había comenzado su transformación. Quiero hacer un anuncio, dijo Mateo frente a todos los participantes actuales y graduados del programa, junto con sus familias y patrocinadores. Hemos recibido una invitación para expandir nuestro modelo a nivel internacional. Es una oportunidad increíble para impactar miles de vidas más. La multitud aplaudió con entusiasmo. Pero, continuó Mateo, no voy a tomar esta decisión solo. Este programa pertenece a todos nosotros. Quiero que cada uno de ustedes me ayude a decidir cómo podemos crecer sin perder nuestra esencia. Elena se acercó al micrófono. Mateo, ¿puedo decir algo? Por supuesto, señora Elena. Hace 5 años,
Un joven tocó nuestra puerta pidiendo trabajo por comida. Nosotros pensamos que le estábamos dando una oportunidad a él. Pero ahora me doy cuenta de que él nos dio una oportunidad a nosotros. La oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Elena hizo una pausa, secándose las lágrimas. Mateo, tú has demostrado que el éxito verdadero no se mide por lo que logras, sino por lo que ayudas a otros a lograr. Estamos orgullosos de ti no porque seas exitoso, sino porque sigues siendo la misma persona humilde y generosa que tocó nuestra puerta aquel día. Roberto tomó el micrófono. Mateo, Elena y yo hemos tomado una decisión. Queremos donar nuestra casa para que se convierta en la sede permanente de la Fundación Nuevos Horizontes. Queremos que este lugar, donde comenzó tu transformación, se convierta en el lugar donde otros jóvenes comiencen la suya. Mateo se quedó sin palabras. La emoción lo abrumó mientras observaba a Elena y Roberto, las personas que habían visto potencial en él, cuando ni él mismo lo veía. «Hay algo más», dijo Elena. «Queremos que sepas que tú no solo eres nuestro protegido, eres nuestro hijo, siempre lo has sido, desde el día que tocaste nuestra puerta». Mateo se acercó a Elena y Roberto, y los tres se abrazaron mientras la multitud aplaudía. En ese momento, Mateo entendió que había completado el círculo. Había pasado de ser alguien que necesitaba ayuda a ser alguien que podía ayudar a otros, y ahora tenía la oportunidad de multiplicar ese impacto infinitamente. Esa noche, mientras caminaba por el jardín que ahora conocía como la palma de su mano, Mateo reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquel día desesperado en que había tocado una puerta pidiendo trabajo por comida, hasta convertirse en un líder social reconocido internacionalmente, todo había sido posible gracias a dos cosas: la bondad de personas como Elena y Roberto, y su propia determinación de convertir la ayuda recibida en ayuda multiplicada. Miró hacia el cielo estrellado de San Miguel de Allende y sonrió. Sabía que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de un legado que se extendería por generaciones. La prueba viviente de que una sola oportunidad, ofrecida con amor y recibida con gratitud, puede cambiar no solo una vida, sino cientos de vidas. Al día siguiente, Mateo despertó temprano y se dirigió al jardín. Mientras regaba las plantas que había ayudado a sembrar años atrás, escuchó un sonido familiar. Alguien tocaba la puerta. Su corazón se aceleró con una mezcla de nostalgia y emoción. Se dirigió a la puerta y la abrió. Allí estaba un joven de unos 17 años, con la misma expresión de esperanza y desesperación que él había tenido años atrás. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Mateo con una sonrisa cálida. ¿Puedo limpiar tu patio para la comida?, preguntó el joven con voz temblorosa. Mateo sonrió ampliamente. Por supuesto que puedes. Pero primero, déjame prepararte algo de comer. Después hablamos sobre tu futuro. Mientras invitaba al joven a pasar, Mateo supo que el círculo comenzaba de nuevo. Y esta vez, él sería quien abriría la puerta a las posibilidades infinitas que puede crear un acto de bondad. Y así, queridos amigos, la historia de Mateo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. Que la verdadera riqueza no se mide en lo que tenemos, sino en lo que damos. Que cada puerta que tocamos puede ser el comienzo de una nueva historia. Y que el éxito más grande no es llegar a la cima, sino ayudar a otros a subir con nosotros. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza. Y recuerda, tal vez tú seas la persona que alguien necesita encontrar hoy. Suscríbete para más historias que transforman vidas.